Buenos días, El Salvador. Miguel Ángel Serna le saluda. Ayer por la noche estuve pensando en la realidad inminente de que el virus va a expandirse, de que los casos de COVID-19 van a expandirse. El punto es hasta qué nivel vamos a permitir que se expanda. China detuvo la expansión de sus casos cuando tenía por ahí de los 81,000 casos. España e Italia tiene 97,689 casos. Por hoy no hay un nuevo caso reportado. España tiene 80,110 casos. No hay hoy un caso reportado. Los casos nuevos reportados en China son casos de gente que ha vuelto a China y que ha llevado el virus del extranjero para China. En Estados Unidos hay ahora 142,735 casos y el día de hoy hay 275 nuevos casos. Y si nos vamos a revisar un poco el mundo, Corea tiene 9,661 casos, 78 casos. Hoy Pakistán tiene 28 casos, Tailandia tiene 136 nuevos casos este día, India 47, México tiene 146 nuevos casos, Nueva Zelanda tiene 75 nuevos casos, Hungría tiene 39 nuevos casos y bueno, la expansión es eminente. Ahora, como vemos en el caso de China, es posible detener la expansión. No necesitamos esperar a tener 80,000 casos para detener el virus. El Salvador es todavía un país muy seguro porque El Salvador ha actuado rápidamente para prepararnos para enfrentar una crisis. Ahora, no tenemos que llegar a esa crisis. Podemos frenar la expansión del virus en este momento. Creo que vamos a llegar a números de 3 cifras en cuanto a casos de COVID-19. Pero mi punto es que no necesariamente va a desarrollarse una crisis en El Salvador y esto va a depender de las medidas que se tomen. He hecho una recopilación de las medidas que se han tomado para evitar la expansión, para frenar la expansión y de las medidas que no se han tomado y que han ocasionado crisis en países como España, Estados Unidos y Italia. Entonces, en base a esta recopilación de datos, he encontrado que hay 12 medidas que pueden frenar casi inmediatamente el crecimiento del virus. Ahora, esto depende de qué tan rigurosamente se sigan estas medidas. Pero bueno, las comparto con ustedes y yo creo que si las aplicamos, El Salvador va a mantenerse más o menos donde está y vamos a volver a la normalidad rápidamente y vamos a lograr mantener al país sano. Recordemos que el COVID-19 es un virus que vino para quedarse. La restricción estricta en el epicentro. En el caso de El Salvador, al parecer es Santa Ana. Cierre total, entradas y salidas, y desinfección pública y privada. Esto tiene que ser absoluto, sin ninguna excepción. El cierre solamente, sin el proceso de desinfectar las áreas públicas y las áreas privadas, como es el hogar, se queda corto. Desinfectar las áreas públicas y privadas sin el cierre, pues tampoco va a dar los resultados necesarios. Entonces tienen que ser las dos cosas juntas. La segunda medida, examinar a todos los casos sospechosos. Y eso incluye la gente que tenga síntomas como tos, fiebre, estornudos, flema, los síntomas característicos del COVID-19. Pasar el test a todos. La tercera medida es tratar inmediatamente, sin importar el nivel de gravedad, los casos existentes y monitorear su proceso de desarrollo. Monitorear el proceso de desarrollo es importante porque en este momento estamos viviendo la crisis, pero como digo, el virus va a quedarse aquí. Entonces, esta información, estos datos van a servirnos para poder saber cómo identificar, tratar y prevenir la expansión de este virus en el futuro. La cuarta medida, guardar la distancia social. Esto es crucial. Y mantener medidas de higiene y nutrición adecuadas. Esto es personal y colectivo.
Cuando nosotros mantenemos la distancia social, prevenimos que el virus se quede en nuestra ropa, en nuestras manos, en nuestra piel, y con eso prevenimos llevarlo a casa y prevenimos la infección. Así que la distancia social, la higiene y la nutrición son aspectos muy importantes que deben seguirse a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo. La sexta medida es el cierre absoluto de las fronteras aéreas y terrestres. Esto es importante. Ahora que China abre sus fronteras nuevamente, estamos viendo que hay casos que vienen del extranjero. Y esto es que ya se ha controlado la infección comunitaria. Así que necesitamos cerrar las fronteras completamente. Esto no es discriminación, es una medida necesaria para mantener la salud del pueblo salvadoreño dentro de El Salvador. La séptima medida es el cierre de fábricas y empresas de todo tipo y la reanudación ordenada de los procesos de producción y demás procesos de trabajo. Esto tiene mucho que ver con evitar el contagio por contacto con personas infectadas. La octava medida es aplicar medidas regulatorias estrictas para cualquier persona que no siga las regulaciones que protegen la salud pública. Sobre todo, discutíamos con algunos amigos aquí en Portugal que el problema en los países latinoamericanos, incluyendo los países latinos europeos, es que tenemos la tendencia a no seguir las regulaciones. Somos países que tienen como característica el conflicto como parte de su quehacer social. La novena medida es el uso de datos para encontrar cada nuevo foco o casos existentes. Posiblemente en este momento en El Salvador es Santa Ana, si alguien ya salió de Santa Ana y se fue para San Miguel o para San Salvador o para cualquier otro departamento en El Salvador, es posible que ese otro departamento se vuelva otro foco de infección. Entonces necesitamos datos para poder identificar esos casos y controlarlos. La décima medida es construir hospitales especializados para enfrentar el COVID-19. En China lo hicieron como respuesta a la crisis. Nosotros lo estamos haciendo para prevenirnos, para prepararnos por si acaso se da la crisis. Ahora, insisto en que no tenemos que permitir que se dé una crisis como la que se ha dado en otros países. Podemos frenarlo y la aplicación de estas 12 medidas sin duda alguna va a ayudarnos a frenar la expansión. La medida número 11 es un tratamiento científico muy ágil. La parte de científicos en El Salvador tiene que estar trabajando de la mano con científicos si no tenemos la infraestructura o si no tenemos los científicos especializados en ciertas áreas. Tenemos que estar trabajando ya con científicos de otras partes del mundo para entender cada vez más cómo manejar y cómo enfrentar el COVID-19. Y la medida número 12 es mantener a la población informada con la verdad y de forma inmediata. Entiendo que el gobierno ahora tiene ya una página web en la cual el salvadoreño puede estar informándose inmediatamente de lo que está pasando en El Salvador. Esto es importante porque cuando se quiere vencer a un enemigo hay que entenderlo y para entenderlo hay que informarse. Entonces yo creo que no hay que entrar en el proceso de absorber tanta información que es alarmista, ¿de acuerdo? El problema es serio, pero el problema es serio, tenemos que entenderlo e informarnos por canales que son científicamente correctos. Entonces, detener la expansión del COVID-19 en El Salvador ahora mismo es posible. Ahora, no necesitamos esperar a que mueran miles de gentes para empezar a movernos. La participación de la ciudadanía es muy importante. Yo creo que el gobierno
ha hecho o está haciendo lo que al gobierno le toca. Pero todas estas regulaciones, sin la cooperación de cada uno de nosotros, no van a dar los resultados que se deben. Gracias a las medidas que han tomado otros países, que les han ayudado a frenar la expansión y gracias también a los errores que están cometiendo otros países, nosotros tenemos ahora un resumen de las 12 medidas que van a ayudarnos a evitar que el COVID-19 se vuelva una pandemia dentro del territorio nacional. Dios bendiga a El Salvador y espero verlos pronto. Que pasen un buen día.